Homicidios se registraron en las últimas horas en la región metropolitana, con la que la cifra de personas asesinadas asciende a 11 en menos de una semana. Desde la oposición cuestionan la gestión del gobierno en materia de seguridad. Para profundizar en este tema, nos acompaña a esta hora el ex subsecretario del Interior, Felipe Arboe. Felipe, gracias por esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. Gusto saludando. Gracias por acompañarnos, Felipe. A ver, en la experiencia y también en lo que se comenta, antes de ir al ámbito político, concentrarnos en lo que es la estrategia de seguridad. ¿Cómo evalúa usted lo que está sucediendo y los anuncios en términos de plan Calle Sin Violencia, plan Enjambre, entre otros, por parte de la autoridad? A ver, primero, es evidente que Chile tiene un serio problema en los últimos años en incremento de los niveles de delito, particularmente los delitos violentos en el homicidio. La tasa de homicidio en Chile subió considerablemente, estamos hoy día 6,1 cada 100.000 habitantes, pero cuando uno hace doble clic en ciertas comunas, en Santiago, por ejemplo, en la comuna de Santiago, que es la que tiene más homicidios, digamos, la comuna de Recoleta, o si se va al norte del país también, Antofagasta, Tarapacá, tienen tasas que son tasas propias casi de países centroamericanos. Entonces, y las estrategias del gobierno y de la autoridad en general, más bien son, legítimamente, digamos, a tratar de dar con el paradero de los responsables, lo cual es muy importante porque así se evita la impunidad en un delito muy grave. Pero la pregunta que se hace la gente es ¿cómo evitamos esto? Bueno, lamentablemente, otro de los cambios que ha ocurrido en materia de homicidios es que si bien antes en 9 de cada 10 casos de homicidio había una relación entre la víctima y el victimario, hoy día esa relación baja más bien a 6 de cada 10. Es decir, hay 4 homicidios de cada 10 donde la víctima y el victimario o no se conocen o no tienen relación, lo cual lo hace mucho más difícil de investigar y también de prevenir. Aquí aparece el imputado desconocido donde no hay una denuncia, por ejemplo. Exactamente, y evidentemente eso hace mucho más difícil la investigación y eso deja al descubierto que nuestra capacidad de investigación criminal todavía tiene mucho espacio para mejorar. Ahora, desde el punto de vista preventivo, la gente dice, oiga, pero yo creo que se eviten los homicidios. Bueno, respecto de aquellos que son evitables, es decir, donde no hay relación entre uno y otro, digamos, uno podría, por ejemplo, aumentar la presencia policial preventiva en barrios más complejos. Porque muchas veces se dice, oye, la policía reacciona cuando hay un delito. Bueno, pero quizás a lo mejor lo que la gente está esperando es ver las históricas rondas policiales por las cuadras, caminando o en el auto, ¿te fijas? Ir recorriendo y como elemento, generando un efecto disuasivo, ¿no? Ahora, esas rondas no son rondas al azar. Hoy ya tenemos información estadística suficiente de días, horas y lugares de ocurrencia de los delitos, como por ejemplo para aplicar sistemas algorítmicos y determinar patrullajes preventivos en zonas que los algoritmos nos indiquen la prevalencia o posibilidad de comisión de determinado tipo de delito. Efectivamente, y ahí yo creo que se tiene que focalizar, ¿no? Por un lado. Segundo, también hay que hacer una evaluación respecto a lo que se ha hecho. Hay mucho programa preventivo que más bien se parece a programas de prevención social y no programas más bien de control delictual. Ahí, por ejemplo, se echa de menos que antiguamente solo se implementaban aquellos programas que tenían, no sé, 3 o 4 líneas. Recuperación de espacio público, dado que en los sitios eriazos, oscuros, es donde se facilita la comisión de delitos. La instalación, por ejemplo, de sistemas de iluminación de ese tipo de espacios, que era muy importante. Alarmas comunitarias para efectos de unir a la comunidad previa capacitación. Y también sistemas de televigilancia, que hoy día, a mi juicio, el sistema de televigilancia debiera tener como condición de financiamiento público que estuviera unido a un sistema que haga una interrelación para poder brindar a la policía, a la autoridad en general, información para la prevención y para la reacción rápida. Felipe, en esa línea, ¿cómo evalúas lo que es el plan Calle Sin Violencia? A ver, lo que pasa es que más allá de lo que diga yo con respecto a la evaluación, cuando uno mira los resultados, es cierto que hay cierto tipo de delitos que pueden tender a bajar. Pero lo que la ciudadanía está preocupada son aquellos delitos más violentos. Incluso respecto de aquellos que, no ofreciendo resistencia, la víctima no tiene certeza de que no le vayan a pegar, no lo vayan a cuchillar o no lo vayan a matar. O sea, para decirlo de otra forma, lo escucha uno cada vez más común, ¿no? Mire, yo estoy dispuesto a entregar mi auto, Isaac, o a entregar todo lo que tengo. Y la recomendación era entregar todo y no exponerse, digamos. Y ahora esto es un desde, digamos, pero no asegura, digamos, que no le llegue a pasar eso.
ese es el problema. Entonces, frente a eso, yo creo que programas como el que usted ha señalado no responden oportuna ni adecuadamente, ¿no? Y creo que además son insuficientes. Pensemos lo que está pasando en muchos barrios donde la gente sale a trabajar, deja a sus hijos o hijas, digamos, que llegan de la escuela, digamos, solos a una casa, y resulta que saben que en el entorno conviven narcotraficantes, soldados, delincuentes habituales. Bueno, la sensación de inseguridad de esa familia, esa mamá, ese papá que tiene que estar trabajando, aumenta exponencialmente. Entonces, ¿cómo se le asegura a la gente de que hay mayor control o mayor seguridad, más que con intervenciones de funcionarios públicos que no tienen ninguna potestad para evitar un delito, probablemente financiando programas donde haya mayor presencia policial en el barrio, digamos, y a su vez también haya prevención social? O sea, por ejemplo, hemos tenido lamentablemente cifras alarmantes de deserción escolar. Bueno, ¿dónde están esos niños que deberían estar en la escuela, en el colegio? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cuántos de esos niños pueden ser caldo de cultivo para que los agarre el narcotráfico, la violencia, los antisistemas, lo que sea, y los metan en actividades o de delincuencia o de violencia o de consumo de drogas? ¿Se fija? Bueno, ¿qué se está haciendo para reinsertar a esos jóvenes? ¿Por qué no hay un incentivo, por ejemplo, a los alcaldes para que por cada joven que logren reinsertar en una escuela, en un colegio, en un liceo, bueno, hay un incentivo económico, ¿no? En definitiva, lo que se trata acá, por un lado, es evitar que nuevos jóvenes ingresen en la carrera del delito o sean cooptados por ello, y por otro lado, respecto al delincuente habitual, ser extremadamente eficaz y eficiente en la prevención y en el control, la detención y la condena. Porque también nos acostumbramos, por ejemplo, que de repente en los medios de comunicación nos dicen, oye, se hizo un plan no sé cuánto y resulta que tuvimos 200 detenidos. Bueno, a mí me gustaría que los periodistas preguntaran después, perdón, ¿y de esos detenidos por qué delitos eran? ¿Y cuántos quedaron en prisión preventiva? Claro. ¿Te fijas? ¿Cuántos tenían antecedentes penales previos? Más allá de la ¿Cuántos cifra estaban total con encargo? del operativo. Claro, porque que a mí me digan que hay 200 detenidos no me dice absolutamente nada, ninguna tasa de éxito, nada. A mí lo que me interesa es decir, ¿cuántos de esos Ahora, fueron son las realmente autoridades por los que se delitos? quedan con esa información. Ahí uno entiende también que es la batería comunicacional en ese sentido. Pero me da la impresión de que también es rol a estas alturas que ya tenemos ya mucho más experiencia en materia delictual, también cuando uno le presenta una cifra como esa, decir, bueno, ¿nos podría explicar cuántos de estos quedaron en prisión preventiva? ¿Por qué delitos fueron detenidos? Porque puede ocurrir que de los 200 detenidos, no sé, haya 80 que hayan sido por debilidad, por deuda de acción alimenticia, por ejemplo, ¿no? Que no digo que no sea grave, es muy grave, pero no es lo que se presenta desde el punto de vista de la lucha contra el delito. ¿Fija? Entonces, creo que hay que ir un poquito más allá, hay que hacer doble clic en eso. Y lo otro, que es mirar la evaluación que ha hecho la propia Dirección de Presupuesto de los programas en materia de seguridad. O sea, el propio gobierno está haciendo una mala evaluación de algunos programas. Bueno, yo me imagino que en esta discusión de presupuesto no se van a volver a presentar esos programas. Se va a despedir a todos los operadores que están ahí que no han tenido respuestas. Sí, hoy día no hay espacio para el derroche de recursos. Y acá no hay un problema de financiamiento. Ojo, el presidente Boric nos dijo hace unos días atrás que este es el presupuesto más alto de la historia en materia de seguridad. Claro. Pero el problema es que con el presupuesto más alto de la historia estamos teniendo los indicadores bastante malos de la historia, digamos. Entonces, fija que es un problema. Sí, y yo no quiero apuntar con un dedo, pero dentro del análisis, que creo que es muy relevante en términos de lo que usted nos menciona, ¿le hace un daño a esta discusión sobre seguridad, sobre combate al crimen organizado, todos estos temas? ¿Le está haciendo un daño a la política? La discusión política, no los partidos en sí, sino la discusión política donde se llama la unidad, donde se dice lo han hecho mal, es un tema comunicacional, el tema de la cifra, este plan no funciona, operadores políticos. Y lo pregunto finalmente por un tema bien práctico de la ciudadanía, porque desde la política es que se discuten, ya sea por vía administrativa o por vía de proyectos de ley, cambios que buscan justamente generar una mayor seguridad. Bueno, yo creo que efectivamente lo que hay es estamos entrando en año electoral, lamentablemente se profundizan las diferencias más que los acuerdos, pero más allá de los acuerdos, hoy día hemos tenido más de 50 proyectos de ley que han sido aprobados, pero el problema que ya no son problemas de ley, es problema de gestión. Entonces hay que probablemente adecuar las instituciones, y yo nunca he sabido que un delincuente antes de saltar a alguien le pregunte por quién votó o a qué partido pertenece o por quién vota, ¿te fijas? Pero nunca. Y por lo tanto ahí lo que uno esperaría es cierta generosidad y colaboración, porque al final del día, cuando se produce un aumento, como estamos viendo en los últimos años, sostenido de la delincuencia,
Bueno, la ciudadanía, no se olvide usted, Nicolás, que en las últimas 5 elecciones, ha elegido a la oposición. En 5 elecciones. Sí. Y la pregunta es, habiendo alternado 5 veces, ¿qué es lo que viene ahora? Para decir, oiga, ni los unos ni los otros me resuelven el problema. Entonces yo voy a optar ya no por cuestionarme la coalición política, me cuestiono el régimen democrático. Y eso sí que es un problema porque van a aparecer los populistas que le van a ofrecer mano dura, Claro. una bala de plata, ¿se fija? Y eso no sirve. ¿Ya? Eso está Ceder demostrado. ciertos Entonces, derechos por el bien, digamos, de la seguridad, por ejemplo. por eso que es muy importante que la democracia, que quienes gobiernan y también quienes están en la oposición tengan la capacidad de resolver este problema. No digo eliminar la delincuencia, pero resolver particularmente los momentos más delicados que tenemos hoy día. 9 de cada 10 chilenos siente que la delincuencia aumentó y vive con alto miedo. Cuando eso ocurre, se limitan las libertades. Sin seguridad no hay libertad. Pero ojo, sin seguridad no hay inversión. Fíjese usted que hoy día uno de los mayores impuestos que tienen realmente el comercio es la inseguridad. Hoy día se ha más que duplicado el gasto en seguridad y eso hace muchas veces inviable a un pequeño mini market que tiene que gastarse todo lo que gana en subir las rejas, en poner, no sé, vidrio antibalas. Entonces, eso no parece adecuado, no parece correcto. Felipe, usted mencionaba que hay un problema de gestión. ¿De qué o de quién? Para tenerlo claro. Lo que me pasa es que uno podría ser muy fácil decir, mire, tal o cual. Pero mi percepción es que hoy día el Estado no está bien organizado para enfrentar al crimen organizado. Por de pronto hay que dar discusiones muy profundas. ¿Se justifica la existencia de fiscalías regionales o vamos a tener que pasar, como en otros países lo han hecho, a una fiscalía especializada, por ejemplo, de droga, con competencia en todo el territorio? Porque resulta, le voy a poner un ejemplo práctico, a partir del caso del asalto a Brinks, estos días, ¿no es cierto?, sí, ha surgido una tesis de que aparentemente cierto armamento o municiones habrían sido las mismas que fueron utilizadas en un hecho en la macrozona sur. Sí. Entonces la pregunta es, oiga, si usted tuviese a lo mejor una fiscalía con competencia en todo el territorio, podría unir modus operandi. Es una discusión, ¿no? Hay que discutirlo, no digo que hay que resolverlo, pero hay que discutirlo. Sí. ¿Ya? Segundo... No un pecado plantearlo, digamos, a eso se refiere. Claro, entonces hay que dar discusiones más de fondo. Yo creo que la discusión de que subo la pena, bajo la pena, está bien agotada. Otra discusión. ¿Parece lógico tener a carabineros con más de 200 funciones? ¿Por qué, por ejemplo, no damos una discusión y en vez de plantearte una polémica respecto que si hay que sacar a los militares o no a la calle, que no están preparados ni formados para enfrentar el delito, ¿por qué no los ponemos en la frontera y tenemos 1.200 carabineros listos para salir a la calle? Ahora, con respecto a las funciones de las policías, aquí hay un debate que uno siente, por lo menos como espectador y entrevistador en este caso, que ha quedado bien en segundo plano. Lo que hablaba de la reforma de las policías, que uno de los temas, habían varios temas, era que justamente se dividiera la labor investigativa con respecto a la labor preventiva o preventiva, en este caso. Policía de Investigaciones, Carabineros, uno ve, y usted también participó mucho en ese debate, sí, pues, ve que no quedó en nada, o por lo menos quiero ser súper cuidadoso, no cuidadoso, quiero ser súper concreto, digamos, no tengo la información, pero yo veo que poco se ha avanzado, si no nada. Pues bastante poco, digamos. De hecho, las discusiones de fondo no se han dado, porque son discusiones incómodas, donde las instituciones no siempre están de acuerdo. Pero fíjense que los gobernantes están para hacer lo que es correcto, no lo que es popular. Y muchas veces no se arriesga el capital político cuando en realidad tiene que hacerse. Justamente el sistema político ha hecho que no haya reelección inmediata en las autoridades de gobierno o que los ministros no sean elegidos, por ejemplo, para que no sean la tentación de la encuesta, sino que hagan lo que tienen que hacer. Entonces yo creo que ahí hay discusiones como esa. Otra discusión, oiga, ¿por qué hasta el día de hoy no tenemos, por ejemplo, a los presos con uniforme? Para que cuando haya una fuga sepamos quiénes son los presos, por ejemplo. ¿O por qué tener cárceles dentro de la ciudad? Yo creo que es una mala idea tener cárceles dentro de la ciudad. Uno debería tener un entorno, digamos, privilegiado a efectos de controlar, digamos. Y eso uno cuando ve la cárcel de Rancagua, por ejemplo, que tiene en su entorno un conjunto de medidas de seguridad para evitar fuga. ¿Usted está en contra, por ejemplo, aprovechando ese punto, está en contra, por ejemplo, de la instalación de una nueva cárcel con 500 plazas de alta seguridad, máxima seguridad en la Comuna de Santiago? Totalmente de acuerdo. Eso es una barbaridad desde el punto de vista urbano. Eso ya no se hace en los países desarrollados. Las cárceles de alta seguridad están en localidades más aisladas, porque además el riesgo que corren los vecinos, el entorno, parece completamente inapropiado. Yo creo que aquí lo que hay más bien una cierta ganas de hacer cosas, pero no necesariamente con la planificación adecuada. Fíjese que en la región de Ñuble, en el centro de Chillán,
está la cárcel, que cuando fue el terremoto se cayó una parte y algunos de estos delincuentes quemaron casas de los vecinos. Bueno, han pasado 4 gobiernos prometiendo cárcel nueva, 4, y todavía no hay. Y ayer el presidente Boric, cuando se fue a celebrar el 20 de agosto, le preguntaron a la ministra del Interior, creo, y dijo, mire, no, la verdad es que no tenemos un plan para una cárcel. Entonces, al final uno dice, oye, si hay que hacer estas medidas, a lo mejor son impopulares, pero hay que hacerlas, que es lo que corresponde, ¿se fija? Entonces yo creo que hay harta discusión más de fondo que podríamos dar, que podría tener mucho más eficacia. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando se cometen homicidios o delitos violentos y uno ve en las noticias que se incautan muchas armas. Bueno, el sistema judicial queda contento, queda conforme cuando condenan a los delincuentes. Yo aplaudo por eso, pero nadie investigó de dónde salieron las armas. Entonces aquí debiera haber una especie como de fiscalía especializada para investigar de a dónde vienen las armas. Vienen por comercio electrónico, vienen por pasos habilitados, entran por los puertos, los aeropuertos. ¿Dónde entran? No, ¿La están fabricando acá? De aduana. Bueno, entonces el punto está en que en algún minuto hay que poner el cascabel al gato y no solo condenar a los que cometen el delito, que es muy importante, sino saber de a dónde están viniendo las armas justamente para lograr cerrar ese círculo y evitar, porque una sociedad con armas es una sociedad más violenta, es evidente, ¿no? Eso desde el punto de vista de las armas. Ahora, de otro elemento que siempre se repite en estas conversaciones, la ruta del dinero, que finalmente es desbaratar las bandas criminales desde su financiamiento, que tiene varias vías, digamos, y varias formas de blanquearlo, o sea, hay conocimiento al respecto. No es simple, evidentemente, pero hay conocimiento. ¿Cómo abordarlo también desde ese punto de vista? Bueno, ahí yo creo que hay 2 cosas. Primero, es que creo que hay que ir fortaleciendo cada vez más la idea del dinero digital versus el dinero, digamos, en efectivo, ¿no? Para poder tener mayor control. Segundo, adicionalmente, establecer un mecanismo. Hoy día hay mecanismos que tiene la Unidad de Análisis Financiero, tiene el Ministerio Público, tiene Impuestos Internos para ir chequeando, digamos, ciertas cosas. Pero todavía falta. Voy a poner un ejemplo. Hemos visto casos, digamos, penales, casos judiciales, donde se decomisan ciertos bienes, vehículos, viviendas. Fíjese usted que no existe un registro único de decomiso. Entonces resulta que hay casos donde los delincuentes le han decomisado bienes inmuebles y años después el sistema se da cuenta que los mismos delincuentes seguían arrendando los inmuebles y percibiendo los frutos del arriendo. Entonces uno dice, bueno, hay que organizar el sistema. Después, en materia de lavado de activos, también es importante mayores competencias en esta materia, porque al final del día lo que hacen muchas veces es cometer delitos para proveerse de dinero para cometer otros delitos, que es un poco la tesis que está rondando estos últimos días respecto de Prince y la relación con la zona sur. No se olvide usted que a comienzos de los 90 tuvimos que enfrentar un aumento, usted es muy joven, ¿no? Pero en los delitos de asalto a bancos, de camiones de valor. Sí, claro. Y eso era porque había ciertos grupos que buscaban financiamiento para actividades antisistémicas o terroristas. Sí, claro. Entonces, por eso también que hay que mirar con un doble clic, digamos, con más profundidad lo que está ocurriendo, porque no todo robo es un robo más bien con el objetivo de un lucro inmediato. Hay otros que tienen un objetivo un poquito más peligroso y hay que estar mirando siempre bajo el agua en materia de seguridad. Y como siempre me tocó plantear y los equipos que yo trabajé, en materia de seguridad es mejor no cantar victoria nunca, sí, ¿no? Y las medidas de seguridad para que sean eficaces se implementan y no se anuncian. Y ahora, en esa prevención, otro tema, es que aquí son varios puntos y creo que se repite muchísimo, inteligencia. O sea, tenemos todavía un proyecto de ley de inteligencia con las dificultades, con las trabas también históricas, ideológicas que pueden existir, que no sale. Se supone que va a avanzar, pero no sale. Y todavía estamos en la discusión con respecto a si los organismos de inteligencia que no hablan entre ellos, Fuerzas Armadas o la Agencia Nacional de Inteligencia, son realmente competentes para una inteligencia que sea preventiva, pues no reactiva. Yo creo que hay poca inteligencia para tratar los temas de inteligencia. Ya. Fíjese que, se lo planteo, yo era senador en aquel tiempo cuando aprobamos en las Comisiones Unidas de Seguridad y de Defensa el proyecto de ley de inteligencia. Y quienes hoy día están en cargos de autoridad, o muchos de ellos, se oponían en la Cámara de Diputados y de hecho tienen paralizado el proyecto desde aquella época por todo tipo de prejuicios, la dictadura. Yo les digo, oiga, todo país, toda democracia, todo régimen democrático tiene que tener un sistema de inteligencia para defender la democracia y para defender a las personas. Y resulta que muchas veces eso no ocurre. Ahora, ¿cuál es el problema? Es cuando uno mira el proyecto actual de inteligencia y dice, a ver, cuidado,
Lo que está proponiendo el gobierno es que haya una agencia de inteligencia, ojo, que dependa del ministro del Interior. Ay, pero ¿cómo? Pero si no estamos creando un ministerio de seguridad. Bueno, fíjese usted que no va a depender del ministerio de seguridad. Entonces, uno dice, ay, pero perdón, si esto es un todo, es un sistema. No son medidas aparte. Entonces, llama la atención, ¿no? En otros países, las agencias de inteligencia dependen del presidente de la República o de la presidenta de la República. Sí. Y se relacionan a través de un ministerio, pero no parece lógico que usted vaya a tener un ministerio de seguridad y ahora en vez de tener 2 subsecretarios va a tener 3 subsecretarios. Claro. O sea, va a dividir aún más la pega. Pero además va a tener un ministerio del Interior donde va a dejar el orden público. O sea, Carabineros se tiene que relacionar con el Ministerio del Interior cuando es orden público, con el Ministerio de Seguridad cuando es delincuencia. Pero si tiene que tener un tema de inteligencia, con el Ministro del Interior. Raro todo. Entonces, aquí hay que sentarse, poner la pelota en el piso y decir, a ver, ¿cuál es el sistema que tenemos para poder tener más seguridad? Y ahí yo creo que ha habido poca inteligencia para legislar en esta materia. Felipe Arboe, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y esta conversación, Felipe. Que esté muy bien. No, gracias a usted, Nicolás. Que esté muy bien. Hasta luego, gracias. Chao.